¿Te crees una experta? Solo lee la maldita frase de prueba. Cariño. No tenemos todo el día para tus opiniones. La voz de Marcus Thompson resumaba con descendencia mientras señalaba con desdén el enorme altavoz de la sirena Aegis montado en la pared del depósito de vehículos de Fort Carson. El pequeño grupo de técnicos rió entre dientes, sus risas resonando en las paredes de hormigón como un coro cruel. La mujer del sencillo polo gris permaneció inmóvil, sujetando el micrófono de alta resistencia con un agarre que parecía demasiado preciso, demasiado experto para una contratista civil. El coronel Bradley, apoyado en una patrulla en el rincón más alejado, notó cómo su pulgar descansaba exactamente donde estaría el botón de hablar en una radio táctica. Algo en su quietud le erizó el vello de la nuca. En 20 minutos, la risa moriría en sus gargantas, reemplazada por un silencio tan profundo que lo cambiaría todo. Rachel Morrison llegó a Fort Carson a las 7 en punto, con un portapapeles y un equipo de diagnóstico que parecía estándar, pero que en sus manos se sentía diferente. La mañana de octubre era fresca, y su aliento formaba pequeñas nubes en el aire mientras cruzaba el control de seguridad. Los guardias apenas habían echado un vistazo a su identificación de contratista, viendo exactamente lo que esperaban ver. Otro técnico allí para realizar el mantenimiento rutinario del nuevo sistema de alerta de emergencia de la base. Antes de profundizar en este increíble momento de revelación, quiero preguntarles algo personal. ¿Alguna vez han estado en una situación en la que alguien subestimó por completo sus habilidades? ¿En la que los juzgaron por su apariencia en lugar de por sus habilidades reales? Me encantaría leer sus historias en los comentarios. Personalmente, leo todas y cada una de ellas, y eso ayuda a construir nuestra increíble comunidad. Y si las historias sobre guerreros ocultos y profesionales discretos les llegan al corazón como a mí, por favor, consideren dar las gracias. Su apoyo nos ayuda a seguir descubriendo estas poderosas historias de héroes anónimos que caminan entre nosotros a diario. El depósito de vehículos se extendía ante ella como una caverna de acero y hormigón. Lleno de UMVs, camiones de transporte y el sofisticado equipo de comunicaciones que mantenía a Fort Carson conectado a la red militar, el sistema AS dominaba el muro este. Su conjunto de altavoces y paneles de control representaba lo último en tecnología de notificación de emergencias. El ojo experto de Rachel detectó de inmediato 3 errores de configuración en el cableado. Pequeños errores que podían costar segundos preciosos en una emergencia real. Marcus Thompson apareció como una nube de tormenta. Su polo se estiraba sobre un cuerpo que había pasado por demasiados almuerzos de oficina y poco entrenamiento físico. Echó un vistazo al contratista y su rostro se iluminó con una sonrisa condescendiente. Vaya, nos enviaron a una contratista. Espero que sepas la diferencia entre un altavoz y un micrófono, cariño. Los técnicos a su alrededor rieron disimuladamente, sacando ya sus teléfonos. Esto iba a ser un buen contenido para su chat grupal privado. Quizás incluso valdría la pena publicarlo en línea. Otro contratista despistado a punto de recibir una lección de Thompson, el autoproclamado rey de las operaciones técnicas del depósito. Rachel sacó su tableta robusta con protocolos de cifrado de grado militar desarrollados originalmente para comunicaciones de campo de operaciones especiales. El armazón de titanio reforzado del dispositivo y el procesador de cifrado cuántico proporcionaban capacidades de transmisión segura de datos que superaban por décadas la tecnología civil, permitiendo la verificación instantánea de las configuraciones del sistema. Tomó nota de los problemas de cableado, moviendo los dedos por la pantalla con una eficiencia que denotaba innumerables informes de campo presentados en condiciones mucho más estresantes. Escuchen, anunció Marcus a su público, con la falsa autoridad de un mando intermedio. Que la contratista haga su pequeña prueba. Que nadie la ayude. Quiero ver si la empresa realmente nos envía gente que sabe lo que hace, o si solo cumplen con los requisitos de diversidad hoy en día. El sexismo informal flotaba en el aire como una nube tóxica. Pero Rachel no reaccionó. Había oído cosas peores en lugares donde las palabras eran las armas menos peligrosas. En cambio,
Continuó su inspección, observando cómo el sistema EEGIS se había integrado con la red de comunicaciones más amplia de la base. La arquitectura le resultaba familiar, íntimamente familiar. Debería saberlo. Había diseñado los protocolos originales hacía 12 años en una oficina en el sótano de Fort Bragg, trabajando 18 horas al día para crear un sistema que pudiera salvar vidas cuando los segundos contaban. Sus dedos encontraron el micrófono y el coronel Bradley se enderezó ligeramente. Había algo en la forma en que lo sostenía. La forma en que su postura cambiaba casi imperceptiblemente de la informalidad de un civil a algo completamente distinto. Tenía los pies separados a la anchura de los hombros, el peso distribuido uniformemente, lista para moverse en cualquier dirección. Era una postura que había visto miles de veces antes, pero nunca en un contratista con polo y pantalones caqui. Esto está tardando demasiado, se quejó Marcus, haciéndole gracia a su público. Miren, es sencillo. Presionan el micrófono. Dicen, probando 1, 2, 3, como una persona normal. Comprobamos los niveles y todos se van contentos a casa. Incluso tú deberías poder con eso, cariño. Uno de los técnicos más jóvenes, el soldado Chen, se removió incómodo. Algo en esto le parecía extraño, como ver a un gato doméstico acechar lo que creía un ratón, sin darse cuenta de que en realidad se acercaba a un tigre dormido. Se fijó en detalles que los demás pasaron por alto. La pequeña cicatriz en el cuello de la mujer, justo donde colocarían unos auriculares tácticos. La forma en que sus ojos seguían a cada persona en la habitación sin parecer moverse, el reloj en su muñeca que definitivamente no estaba disponible en la centralita de la base. Rachel terminó su inspección preliminar y se giró hacia Marcus. Su expresión era neutral, profesional, sin revelar nada. El sistema tiene varios problemas de configuración que deben solucionarse antes de realizar pruebas. El bucle de retroalimentación entre los canales 3 y 7 podría causar un retraso crítico durante las transmisiones de emergencia. Marcus se sonrojó. ¿Quién se creía que era esta contratista? Criticando su configuración. Llevo 5 años dirigiendo las operaciones técnicas de este depósito. Creo que sé configurar un sistema de altavoces. Simplemente haz tu trabajo y lee la frase de prueba. Para eso te pagan, no para que te hagas el ingeniero. La mayor Kim entró en el depósito en ese momento. Su insignia de seguridad reflejó las luces fluorescentes. Thompson, ¿cuál es el estado de la prueba de Aegis? El contratista está perdiendo el tiempo, señora, respondió Marcus, con un tono militarmente seco, intentando decirnos cómo hacer nuestro trabajo en lugar de simplemente ejecutar la simple prueba de audio. La mirada de Kim se dirigió a Rachel, observando la escena con la mirada calculadora de alguien entrenado para evaluar amenazas y situaciones rápidamente. Algo cruzó su rostro. Un instante de reconocimiento quizás, pero pasó demasiado rápido para que alguien lo notara. La versión 7.2 de GIS tiene un protocolo de puerta trasera, dijo Rachel en voz baja, con la voz bien alta a pesar del bajo volumen. Una clave fantasma integrada en el sistema de reconocimiento de voz. ¿Conoce esa función, señor Thompson? El depósito quedó en silencio. La sonrisa burlona de Marcus se desvaneció un instante antes de volver con más fuerza. Llave fantasma. ¿Qué clase de disparate de ciencia ficción es ese? ¿Lo leíste en Wikipedia? Mira, esto es material militar, no atrezo de película. No existen los protocolos fantasma. Pero el coronel Bradley se había quedado paralizado. Había oído rumores sobre llaves fantasma, códigos de acceso heredados integrados en sistemas críticos por sus diseñadores originales. Eran mitos, leyendas contadas en instalaciones seguras, por personas con autorizaciones tan altas que prácticamente necesitaban máscaras de oxígeno. Si este contratista sabía de llaves fantasma, las llamadas ya estaban apagadas. Al menos 4 técnicos grabando lo que suponían que sería un momento viral de humillación de contratista. El título ya se les estaba formando en la cabeza. Contratista despistada se cree Jason Bourne.
Comenzó la transmisión en directo. Los espectadores empezaban a llegar poco a poco desde los alrededores de la base. Soldados aburridos, siempre dispuestos a entretenerse a costa de otros. La respiración de Rachel cambió. Era sutil, algo que solo Bradley captó desde su posición. Estaba realizando lo que los veteranos de combate llamaban respiración táctica, una técnica utilizada para bajar la frecuencia cardíaca y agudizar la concentración antes de los momentos críticos. 4 tiempos de entrada, 4 tiempos de espera, 4 tiempos de espera. Era una memoria muscular tan profunda que se había vuelto autónoma, de esas que se desarrollaban tras años de operaciones de alto estrés. Ya que sabes tanto de nuestro sistema, se burló Marcus, acercándose para intimidar con su corpulencia. ¿Por qué no nos cuentas qué hace esta llave fantasma mágica? Vamos, impresiónanos con tu vasto conocimiento. Rachel lo miró directamente, y por primera vez, algo brilló en sus ojos. No era ira, ni frustración, sino algo mucho más peligroso. ¡Qué lástima! No solo sé lo que hace, señor Thompson, lo he creado yo. La risa que brotó de Marcus fue forzada, teatral. ¡Ay, qué rico! ¿Lo creaste tú? ¿Tenías 12 años cuando diseñaron este sistema? La empresa realmente lo había rozado todo. Esta vez se llevó el micrófono a los labios con un movimiento tan suave que parecía coreografiado. El depósito contenía la respiración sin saber por qué. Incluso el sistema de ventilación parecía detenerse, a la espera de lo que vendría después. La arquitectura central de los sistemas Aegis incorporaba tecnología avanzada de autenticación biométrica, diseñada originalmente para operaciones militares clasificadas. Su módulo de reconocimiento de voz utilizaba algoritmos de coincidencia de patrones neuronales, desarrollados específicamente para operaciones especiales de nivel 1, capaces de identificar a operadores individuales mediante microvariaciones en las firmas vocales, incluso en condiciones de estrés extremo. Rachel lo sabía porque había escrito cada línea de código, probado cada parámetro y refinado cada algoritmo durante incontables horas en instalaciones seguras cuyas ubicaciones aún estaban clasificadas. Última oportunidad para leer la frase de prueba, dijo Marcus, con una advertencia en la voz que podría haber intimidado a alguien que no se hubiera enfrentado a amenazas reales. O tendré que informar a la empresa que no puede realizar las tareas básicas de un contratista. Rachel pulsó el micrófono. El suave pitido electrónico pareció resonar en la repentina quietud. El coronel Bradley se encontró conteniendo la respiración, mientras sus instintos le gritaban que algo importante estaba a punto de suceder. No dijo probando 1, 2, 3. En cambio, 3 palabras surgieron de sus labios, cada una articulada con precisión y la claridad de alguien que había hablado por radios tácticas en el caos del combate. Inicializar protocolo de sombra por un instante. No pasó nada. Marcus abrió la boca para burlarse de ella otra vez, para señalar que no había pasado nada, que su momento dramático había fracasado. El chat en vivo ya se estaba llenando de emojis de risa y chistes sobre contratistas que intentaban sonar geniales. Entonces el sistema Aegis respondió. Los enormes altavoces no emitieron la respuesta esperada ni el tono de reconocimiento de rutina. En cambio, un timbre profundo y resonante llenó el depósito. Un sonido que parecía provenir de todas partes y de ninguna a la vez. Todas las pantallas del panel de control parpadearon. El texto se desplazaba más rápido de lo que los ojos humanos podían seguir. La pantalla principal se apagó por un momento antes de iluminarse con un solo mensaje en negritas letras rojas. Anulación del sistema activada. De los altavoces salió una voz, no humana, pero tampoco del todo artificial. Era la voz de la autoridad absoluta, el tipo de sonido que podía atravesar el caos del campo de batalla o la confusión de una emergencia en toda la base. Hablaba con la cadencia mesurada de un sistema que llevaba 12 años esperando las palabras adecuadas de la persona adecuada. Huella de voz autenticada. Coincidencia biométrica confirmada. Marcus se tambaleó hacia atrás, palideciendo al ver cómo el panel de control lo bloqueaba por completo.
Todas las pantallas mostraban el mismo mensaje. Clasificación: negro obsidiana. Autorización de la fuerza Delta reconocida. Anulación de comando aceptada. El chat en directo explotó. Los comentarios pasaban demasiado rápido para leerlos. ¿Qué demonios? ¿Es esto real? ¡Madre mía! Alguien llamó a seguridad de la base. El número de espectadores aumentó rápidamente a medida que se corría la voz por Fort Carson de que algo extraordinario estaba sucediendo en el depósito de vehículos. El coronel Bradley ya se estaba moviendo. Sus décadas de experiencia militar superaban su asombro. Conocía ese nivel de clasificación. El negro obsidiana estaba muy por encima del alto secreto. No existía oficialmente. Era el tipo de autorización que significaba que habías operado en lugares a los que el gobierno negaría enviar a alguien, hecho cosas que jamás aparecerían en ningún libro de historia. La voz del sistema Aegis continuó, cada palabra cayendo como un mazazo sobre la atónita audiencia. Bienvenido de nuevo, comandante de la sombra. El silencio que siguió fue ensordecedor. La boca de Marcus se movía en silencio, su cerebro incapaz de procesar lo que presenciaba. Los teléfonos seguían grabando, temblando, luchando por mantener la escena encuadrada. El portapapeles de alguien cayó al suelo, el sonido, nítido como un disparo en la quietud. Rachel dejó el micrófono con el mismo movimiento preciso con el que lo había recogido. Se giró para encarar a la multitud reunida, y por primera vez desde su llegada a Fort Carson, les permitió verla de verdad. No a la contratista del polo, no a la mujer a la que habían despedido y burlado, sino a la operadora que estaba debajo. Comandante en la sombra, dijo el coronel Bradley con la voz cargada de emoción. Pensé que era solo una leyenda. División de Actividades Especiales, dijeron. Unidad Fantasma, susurraron. El arquitecto de Aegis, que desapareció en operaciones secretas tan clasificadas que no tienen nombre. Ya estaba levantando la mano en señal de saludo. El movimiento automático, impulsado por un respeto que trascendía el rango o el estatus actual. Tú eres quien diseñó los protocolos de respuesta a emergencias tras la operación Tormenta de Arena. Aquel a quien detuvo, al darse cuenta de que estaba a punto de mencionar misiones que aún eran clasificadas. La expresión de Rachel permaneció neutral, pero algo en su porte había cambiado. Ahora tenía una postura distinta. La pretensión desapareció, revelando a la guerrera que se había ganado el derecho a ser llamada comandante en la sombra mediante operaciones realizadas en los rincones más oscuros del mundo. 10 años, continuó Bradley, con un saludo seco e inquebrantable. 10 años con la Fuerza Delta ascendiendo hasta comandar una unidad fantasma. Dicen que revolucionaste nuestra forma de pensar sobre las comunicaciones integradas en el campo de batalla y luego desapareciste, te convertiste en una leyenda, les dijimos a los nuevos reclutas. Nadie sabía si eras real o solo una historia más. La mayor Kim también se había puesto firme. Su experiencia en seguridad le daba suficiente contexto para comprender la magnitud de lo que se estaba desarrollando. Señora, dijo con voz llena de asombro, es un honor. Mi instructor en Fort Achuca dijo que había servido bajo tu mando en Siria, que salvaste a todo su escuadrón con solo una radio y una sincronización perfecta. La transmisión en vivo era un caos. Miles de espectadores de toda la base y más allá observaron cómo su entretenimiento matutino se transformaba en algo completamente distinto. La mujer a la que habían venido a ver humillada era saludada por un coronel y un mayor. El contratista del que se habían burlado se revelaba como una leyenda. Marcus se quedó paralizado, su mundo derrumbándose a su alrededor. La autoridad que había ejercido con tanta despreocupación, la condescendencia que había dispensado como caramelos, todo se desmoronaba al comprender la magnitud de su error. Había pasado la mañana insultando a alguien que había olvidado más sobre comunicaciones militares de lo que él jamás sabría. Diagnóstico del sistema completo, dijo Rachel, con la voz tranquila y autoritaria de quien había comandado en lugares donde el volumen significaba la muerte. Como indiqué,
Tiene errores críticos de configuración que requieren corrección inmediata. En una emergencia real, esos errores le costarían 3,7 segundos. Esa es la diferencia entre una evacuación exitosa y los informes de bajas. Se dirigió al panel de control y Marcus se apartó de su camino como un soldado novato que esquiva a un sargento instructor. Sus dedos revoloteaban por la interfaz, mostrando pantallas de diagnóstico que la mayoría de los técnicos ni siquiera sabían que existían. El código se desplegaba, se realizaban ajustes, en cuestión de minutos, había reconfigurado todo el sistema. Thompson, la voz del coronel Bradley era gélida. Acabas de pasar la mañana insultando y denigrando a un veterano condecorado que ha olvidado más sobre comunicaciones tácticas de lo que jamás aprenderás. Una mujer que diseñó el mismo sistema en el que dices ser experto. Me interesará mucho escuchar tu explicación durante la revisión formal de este incidente. Los técnicos más jóvenes ya se estaban distanciando de Marcus, tanto física como profesionalmente. El soldado Chen dio un paso adelante, vacilante. Señora, lamento la falta de respeto. No lo sabíamos. No se suponía que lo supiera, respondió Rachel simplemente. Las mejores operaciones son aquellas de las que nadie habla. Los comandantes más efectivos son los que no necesitan reconocimiento. Miró directamente a Marcus mientras hablaba, recalcando la lección sin levantar la voz. El depósito se había transformado. Lo que había sido un espacio lleno de burlas y crueldad casual ahora estaba cargado de respeto y algo de miedo. La mujer a la que habían descartado como una simple contratista había resultado ser alguien que operaba a niveles que ni siquiera podían imaginar. Bradley finalmente bajó el saludo militar. Comandante de la sombra, si me permite preguntar, ¿por qué está aquí? Realizar el mantenimiento de un sistema que usted diseñó parece estar por debajo de mi nivel salarial. Rachel terminó con una leve sonrisa. A veces, la mejor manera de asegurar que un sistema funcione es comprobarlo uno mismo. Y a veces, volvió a mirar a Marcus. Las mejores lecciones se enseñan en silencio. Los comentarios de la transmisión en vivo habían cambiado por completo. Donde antes había habido burla, ahora había asombro. Esto es lo más rudo que he visto en mi vida. Ni siquiera levantó la voz. Comandante de la sombra es real. Thompson está acabado. La audiencia había superado los 15.000 y seguía subiendo. Serví en Delta durante 10 años, continuó Rachel, dirigiéndose a la sala pero sin mirar a nadie en particular. Dirigí operaciones en lugares que oficialmente no existen. Amigos perdidos cuyos nombres nunca estarán en ningún muro conmemorativo. Y a lo largo de todo, la única constante fue la comunicación. La capacidad de enviar el mensaje correcto en el momento correcto a las personas correctas. Señaló el sistema Aegis. Diseñé esto para salvar vidas. Cada protocolo, cada redundancia, cada función nació de lecciones aprendidas en lugares donde las fallas de comunicación significaban ataúdes cubiertos con banderas. Así que sí, señor Thompson, me lo tomo como algo personal cuando veo errores de configuración que podrían costar vidas. Marcus finalmente encontró su voz, aunque salió como poco más que un susurro. Yo no lo sabía. ¿Cómo iba a saberlo? ¿Podría? No podrías haberlo sabido, dijo Rachel simplemente. Pero ese es exactamente el punto. Asumiste que porque era mujer, porque era contratista, porque no llegué con fanfarrias y medallas, era inferior a ti. ¿A cuántas otras personas has descartado basándote en suposiciones similares? ¿Cuántas buenas ideas has ignorado porque vinieron de alguien a quien considerabas inferior? La lección flotaba en el aire, aguda e innegable. Cada persona en el depósito examinaba sus propias suposiciones, sus propios prejuicios. Los teléfonos seguían grabando, captando no solo la revelación, sino también la enseñanza que le siguió. Rachel volvió al panel de control, con movimientos precisos y precisos. Soldado Chen, venga. El joven técnico se acercó nervioso, aún procesando lo que había presenciado.
Notaste que algo no iba bien desde el principio, ¿verdad? Te vi observando, preguntándote. Ese instinto es valioso. No dejes que nadie te lo quite. Chen se enderezó ligeramente, con una mezcla de orgullo y vergüenza. Sí, señora. Tu postura, el reloj, la forma en que sostenías el micrófono, todo parecía demasiado ensayado para una civil. Buena observación, dijo Rachel, abriendo un esquema en la pantalla principal. Ahora, déjame mostrarte qué significan realmente estos errores de configuración en la práctica. Señaló una serie de puntos de conexión. Este bucle de retroalimentación entre los canales 3 y 7 crea un retraso de 28 segundos. No parece mucho, ¿verdad? La sala se inclinó hacia adelante. Incluso Marcus se sintió atraído por la lección a pesar de su humillación. Rachel continuó. En 2018, una base en Afganistán sufrió un retraso similar en su sistema de alerta. Ataque con cohetes. El sistema de alerta temprana lo detectó, pero la alerta se retrasó 3 segundos debido a un error de configuración. 3 segundos. Hizo una pausa, dejando que el peso de la situación se asentara. 2 soldados no llegaron a tiempo a los búnkeres. 3 segundos. 2 vidas. El depósito volvió a quedar en silencio. Pero este era un silencio diferente. Era el silencio de la comprensión, de comprender que su enfoque descuidado del mantenimiento podría tener consecuencias mortales. Señora, uno de los otros técnicos se aventuró a preguntar, ¿cómo sabe eso? El incidente de Afganistán. Bueno, eso no está en ningún manual. La expresión de Rachel permaneció neutral, pero Bradley vio un destello de memoria en sus ojos. Porque yo estaba allí. La unidad fantasma estaba supervisando la extracción de un objetivo de alto valor. Escuchamos la alerta llegar tarde por las comunicaciones. Escuchamos la confusión, el caos, escuchamos la explosión. Volvió a la pantalla. Por eso diseñé IGIS con triple redundancia y comprobaciones de configuración obligatorias. Cada función tiene una historia de fantasmas detrás. Comprado con la sangre de alguien. Empezó a guiarlos por el sistema y fue como asistir a una clase magistral, donde su entrenamiento les había enseñado el qué. Rachel les enseñó el por qué. Cada protocolo tenía una historia. Cada redundancia tenía un nombre. Alguien que había pagado el precio por su ausencia. La autenticación biométrica de voz, explicó, se produjo después de un incidente en 2012. Combatientes enemigos habían capturado uno de los sistemas de comunicación de nuestras bases de operaciones avanzadas. Intentaron enviar órdenes de evacuación falsas para atraer a nuestras fuerzas a una emboscada. Habría funcionado también, excepto que el operador notó algo sutil en el patrón de habla. Perdimos a gente valiosa ese día, pero podría haber sido una masacre. Marcus se mantuvo a un lado, su mundo transformándose con cada palabra. La mujer a la que había tachado de incompetente revelaba capas de conocimiento y experiencia que eclipsaban la suya. Pero más que eso, enseñaba con una paciencia y claridad que hacían que su propio estilo de instrucción, tan fanfarrón, pareciera amateur en comparación. El protocolo de la llave fantasma, continuó Rachel, al ver la pregunta en los ojos de todos, era mi póliza de seguro. Cuando se diseñan sistemas para el ejército, siempre existe la posibilidad de que se vean comprometidos, vendidos o sometidos a ingeniería inversa. Así que construí una puerta trasera a la que solo yo podía acceder, vinculada a marcadores biométricos infalsificables ni transferibles. Fue aprobada al más alto nivel porque sabían que algún día alguien que oficialmente no existía podría tener que acceder al sistema. Comandante de la Sombra, preguntó respetuosamente la mayor Kim. Su designación de unidad. Unidad fantasma. He oído rumores, pero Rachel hizo una pausa en su instrucción, considerando cuánto revelar. La unidad fantasma fue la respuesta de Delta Force a la guerra asimétrica. Operamos en espacios interespacio, llevando a cabo operaciones que requerían no solo excelencia táctica, sino la capacidad de desaparecer por completo. Sin registros, sin reconocimiento,
sin copias de seguridad, solo la misión. Abrió otra pantalla de diagnóstico, pero sus ojos veían algo más. Siria, 2017. La inteligencia sugería un alijo de armas químicas en una instalación a las afueras de Alepo. No podíamos bombardearla sin arriesgarnos a un gran número de bajas civiles por la dispersión química. No podíamos enviar un equipo completo sin iniciar un incidente internacional. Así que nos enviaron a 3. Protocolo fantasma. La sala estaba paralizada. Incluso el chat en directo se había silenciado. Miles de espectadores pendientes de cada palabra. Esto no era solo una historia. Era la historia que se revelaba. El tipo de historia que se suponía que nunca vería la luz. Nos infiltramos usando credenciales robadas de ONG. Pasamos 2 semanas mapeando la instalación mientras fingíamos distribuir suministros médicos. Cuando finalmente entramos, tenía que ser perfecto. Sin disparos, sin alarmas, sin evidencia de nuestra presencia. Solo una instalación de armas químicas que misteriosamente había neutralizado todos sus precursores químicos y su capacidad de producción destruida por lo que parecía. Como un fallo de equipo. Bradley asintió lentamente. Recordó haber oído hablar de ese incidente, como las fuerzas de Assad lo atribuyeron a un sabotaje, pero nunca pudieron probar nada. La comunidad internacional había elogiado el misterioso fallo técnico que había evitado un desastre humanitario. Eso es lo que hizo la unidad fantasma, dijo Rachel simplemente. Previnimos guerras librando batallas que nadie conocía. Salvamos vidas tomando medidas que nunca ocurrieron oficialmente. Y todo esto mediante 3 cosas: preparación, comunicación y confianza absoluta en nuestro equipo. Acarició la consola Aegis. Por eso me importa tanto la configuración correcta. En mi mundo, un fallo técnico significaba el fracaso de la misión, y el fracaso de la misión significaba la muerte de gente buena. El peso de sus palabras se apoderó del depósito como una presencia física. No eran historias de guerra destinadas a impresionar. Eran lecciones pagadas con sangre y sacrificio, impartidas con la serena autoridad de quien las ha vivido. Señora, el soldado Chen preguntó, ¿qué pasó con la unidad fantasma? ¿Por qué se fue? Por primera vez, un destello de algo más profundo cruzó el rostro de Rachel. Dolor, quizás, o pérdida. Todo fantasma tiene su fecha de caducidad. Solo se puede operar en las sombras durante un tiempo determinado antes de que la oscuridad empiece a sentirse como un hogar. Tras nuestra última misión en 2020, el mando decidió que era hora de que la unidad fantasma se convirtiera en fantasmas de verdad. Éramos demasiado efectivos, demasiado peligrosos, sabíamos demasiado. Así que nos dieron opciones: desaparecer con nuevas identidades, ocupar puestos donde pudiéramos usar nuestras habilidades sin ser visibles, o, no terminó, pero todos lo entendieron. ¿Entonces te convertiste en contratista? Marcus finalmente habló, con voz baja y humilde. Me convertí en guardiana, corrigió Rachel. Alguien que pudiera garantizar que los sistemas en los que nuestra gente confía realmente funcionen cuando sea necesario. Alguien que pudiera detectar los problemas antes de que cuesten vidas, y alguien que pudiera enseñar a la siguiente generación sin que supieran que estaban siendo enseñados por un fantasma. Se giró para mirar a Marcus de frente. Preguntaste por qué me envió la corporación. No lo hicieron. Soy el dueño de la empresa. La creé específicamente para mantener y mejorar los sistemas que diseñé para asegurar que nunca se vean comprometidos por la complacencia o el ego. La revelación fue otro golpe para la desmoronada visión del mundo de Marcus. No solo un contratista, no solo un veterano, sino el dueño de la compañía a la que había menospreciado tanto. La transmisión en vivo volvió a estallar. El conteo de espectadores superó los 25.000 mientras la historia se extendía por las redes sociales militares. He estado visitando cada instalación que usa Aegis, continuó Rachel. La mayoría pasa la inspección. Algunas necesitan ajustes menores. Fort Carson miró alrededor del depósito. Necesitaba una lección de humildad tanto como correcciones técnicas.
El coronel Bradley dio un paso al frente. Comandante de la Sombra, con su permiso, me gustaría implementar un programa de entrenamiento completo basado en sus protocolos, no solo para Aegis, sino para todos nuestros sistemas críticos. Las lecciones que ha compartido hoy deben ser conocimiento institucional, no solo sabiduría de una sola vez. Rachel asintió. Puedo arreglar eso. Pero primero, se acercó a Marcus, quien parecía encogerse con cada paso que daba. Señor Thompson, tiene que tomar una decisión. Puedes escabullirte, alimentar tu orgullo herido y no aprender nada de hoy, o puedes aceptar que te equivocaste, aprender de ello y convertirte en el líder que tu equipo realmente necesita. El rostro de Marcus era un campo de batalla de emociones, orgullo, vergüenza, ira y algo más. Respeto. Lentamente, dolorosamente, enderezó los hombros. Señora, lo siento. No solo por hoy, sino por cada vez que he despedido a alguien por mi propia arrogancia. He sido un tonto. Sí, asintió Rachel simplemente. Lo has hecho, pero reconocer la estupidez es el primer paso hacia la sabiduría. La pregunta es, ¿qué vas a hacer al respecto? Marcus respiró hondo. Aprenda, señora. Si me enseña, quiero aprender. No solo sobre los sistemas, sino sobre liderazgo. Liderazgo de verdad. Rachel lo observó durante un largo momento, luego metió la mano en el bolsillo. Sacó una pequeña moneda desgastada y se la entregó. Marcus jadeó al reconocerla. Una moneda de desafío de Delta Force, del tipo que nunca se vende, solo se gana. Mi primer líder de equipo me dio eso cuando creía saberlo todo, dijo Rachel. Me dijo que lo llevara hasta encontrar a alguien que necesitara la lección más que yo el recordatorio. Ahora es tuya. No hagas que me arrepienta. Marcus aferró la moneda como un salvavidas, con lágrimas amenazando en las comisuras de sus ojos. No lo haré, señora. Juro que no lo haré. El sol de la tarde se filtraba oblicuamente por las ventanas del depósito mientras Rachel terminaba su improvisada sesión de entrenamiento. Había pasado 3 horas enseñando, no solo sobre Aegis, sino sobre la mentalidad necesaria para mantener sistemas críticos. Todos los técnicos se fueron con una nueva comprensión de su rol, no como mantenedores de equipo, sino como guardianes de las herramientas que mantenían a sus compañeros soldados a salvo. Cuando la multitud finalmente se dispersó, el coronel Bradley se quedó. Comandante de la Sombra, tengo que preguntar. ¿Por qué rebelarse ahora? Podría haber arreglado el sistema e irse sin que nadie supiera quién era en realidad. Rachel sonrió, la primera sonrisa genuina que había mostrado en todo el día. Porque a veces las misiones más importantes no son las que completa en las sombras. A veces son los que entran en la luz el tiempo suficiente para recordar a las personas que la competencia no usa un uniforme o lleva un título. Vive en los profesionales tranquilos que hacen su trabajo sin reconocimiento. Ella comenzó a empacar su equipo de diagnóstico. Movimientos eficientes y practicados. Además, coronel, he pasado 12 años como fantasma. Tal vez era hora de recordarme a mí mismo que todavía soy humano. El video de hoy ya es viral, dijo Bradley, mostrándole su teléfono. 30 millones de visitas y escalada. Te has convertido en la cara de una profesionalidad tranquila de la noche a la mañana. Entonces tal vez saldrá algo bueno. Rachel dijo, si una persona piensa 2 veces antes de descartar a alguien en función de la apariencia. Si un líder aprende a escuchar en lugar de asumir, entonces la humillación de Thompson sirvió un propósito más allá de su educación. Mientras se dirigía a la puerta, todo el depósito llamó la atención. Incluso el técnico civil se mantuvo más recto, ofreciendo el respeto que trascendió el rango o la posición. Rachel hizo una pausa en el umbral, mirando hacia atrás a la habitación llena de personas cambiadas para siempre por una lección de la mañana. Recuerde, dijo, su voz que lleva claramente. La verdadera fuerza susurra. La verdadera competencia no necesita volumen. Y el verdadero liderazgo sirve en lugar de puntales.
Cuídate unos a otros y cuidan los sistemas que cuidan de nuestra gente. Eso es todo lo que he pedido. Ella salió al sol de Colorado, dejando atrás un depósito que nunca volvería a funcionar de la misma manera. En cuestión de horas, se escribían nuevos protocolos basados en manuales técnicos, sino en la dura sabiduría de alguien que había vivido las consecuencias del fracaso. Marcus Thompson se paró en su estación de trabajo, la moneda de desafío pesada en su bolsillo. Ya había redactado su disculpa formal y solicitud de capacitación adicional. Pero más que eso, había comenzado a examinar cada suposición que había hecho sobre la competencia y la autoridad. La transmisión en vivo de su humillación se había convertido en una herramienta de enseñanza compartida a través de instalaciones militares en todo el mundo como un ejemplo de lo que no debe hacer y cómo recuperarse del fracaso con gracia. 6 meses después, los sistemas de respuesta de emergencia de Fort Carson probarían al 100% de eficiencia, la mejor calificación en el comando. La cultura del depósito se había transformado con el propio Thompson, siendo conocido por su instrucción de pacientes y negarse a descartar cualquier pregunta o sugerencia, sin importar la fuente. Mantuvo la moneda de desafío en su bolsillo todos los días, un recordatorio de que las lecciones más importantes a menudo provienen de las personas que menos esperas. Y en algún lugar, moviéndose entre bases como un fantasma con un propósito, Rachel Morrison continuó su trabajo. El comandante de la sombra había regresado a las sombras, pero su leyenda vivía en cada sistema configurado correctamente. Todos los técnicos que pensaron 2 veces antes de despedir a alguien, y cada líder que aprendió que la verdadera autoridad no provenía del volumen, sino de la competencia en silencio. La señal que apareció en el depósito de la próxima semana lo dijo todo. El respeto se gana en silencio. La excelencia habla por sí misma. Debajo de él, alguien había agregado, el comandante de la sombra estaba aquí. La leyenda crecería con cada una narración, pero en su corazón seguía siendo una simple verdad. Nunca juzgues un libro por su portada, porque el profesional tranquilo que cambia tu aceite o prueba tus altavoces podría ser el ángel guardián que ya te ha salvado la vida una docena de veces. Simplemente nunca lo supo. Así lo preferían las sombras.